La iniciativa surgió gracias a un hombre, Pierre de Coubertin. Traumatizado por las guerras de la segunda mitad del siglo XIX, Coubertin expuso su visión del deporte como un instrumento para la paz en el primer Congreso Olímpico celebrado en París en 1894. Señores, ¿no es acaso cierto que el telégrafo, el ferrocarril, las vías marítimas y el teléfono han hecho más por la paz que todos los tratados y convenciones diplomáticas? Pues bien, espero que el atletismo lo haga aún mejor. Para el barón de Coubertin, primer presidente del Comité Olímpico Internacional, este universalismo deportivo era muy político. Su objetivo era que los jóvenes de las clases dirigentes se reunieran en el estadio y promovieran así una imagen de paz y cooperación internacional. Pero su proyecto pacificador quedó truncado, pues los diferentes estados utilizaron los Juegos Olímpicos como un medio para demostrar su poder. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, la llegada de los fascistas en los años 20 y el ascenso del hitlerismo, el deporte cobró una nueva dimensión. Estábamos en medio de un choque olímpico de naciones. Las motivaciones políticas convirtieron al deporte en una especie de marioneta de la guerra. Berlín, 1936. A pesar de los múltiples llamados al boicot o a su anulación, los Juegos Olímpicos se pusieron al servicio de la maquinaria propagandística nazi. Durante mucho tiempo, el COI mantuvo la imagen de ser una organización ultraconservadora que se acomodaba a los regímenes dictatoriales. Y con el tiempo, su posición se convirtió en una cuestión estratégica. A partir de los años 50, tuvo que hacer frente a un mundo dividido en dos bloques. Con la Guerra Fría, la situación era completamente distinta, porque el COI iba a ser el árbitro entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, Occidente y Oriente. La organización de los Juegos Olímpicos en Moscú en 1980 y en Los Ángeles en 1984 provocó boicots de ambas partes. I have given notice that the United States will not attend the Moscow Olympics unless the Soviet invasion forces are withdrawn from Afghanistan. El ex judoka Thierry Rey, ahora miembro del Comité Organizador de París 2024, ganó una medalla de oro en Moscú, una victoria que podría no haber conseguido nunca. Francia no lograba decidirse y de repente el presidente Valéry Giscard d'Estaing decidió que Francia como tal no participaría en los Juegos Olímpicos. Estoy en la incertidumbre. Pensaba que de verdad iba a ir a los Juegos y hasta hace solo un día pensaba que ya no iba a ir, sino que me iba a ir de vacaciones. Y ahora nos dicen que vamos a ir. No sabemos qué hacer. De hecho, fuimos a los Juegos Olímpicos como el Comité Olímpico y Deportivo francés y cuando gané no me pusieron la Marsellesa, sino el himno olímpico. Con la Guerra Fría como telón de fondo, surgen fuertes imágenes cargadas de simbolismo. Recordamos a Kozakiewicz, el saltador de altura que en el estadio de Moscú le hizo un gesto ofensivo a la multitud de moscovitas. Ese polaco era increíble. El COI lleva mucho tiempo luchando contra los deportistas que adoptan este tipo de posturas. En México de 1968, cuando los atletas negros estadounidenses hicieron el saludo del Black Power a favor de la lucha por los derechos civiles, la reacción del comité fue contundente. El presidente del COI, Avery Brundage, que era un supremacista blanco, multimillonario de Chicago, pidió que fueran expulsados y se les prohibió participar en los Juegos Olímpicos de por vida. Nunca se les honró, nunca recuperaron sus medallas olímpicas. El COI frena toda evolución social, societal y cultural. Cuando actúa, lo hace bajo la presión de los acontecimientos. Esta reticencia a toda forma de progreso social ha afectado a las mujeres desde los inicios del olimpismo moderno. Cuando la francesa Alice Milliat decide realizar los Juegos Mundiales Femeninos en los años 20, el COI no ve con buenos ojos esta competencia y decide incluir a las mujeres en su programa para mantenerlas bajo control. El COI quería frenar el desarrollo del deporte femenino. Mantuvo el porcentaje de mujeres en un nivel muy bajo durante años y años. Hasta 1970 había menos de un 15% de mujeres en los Juegos Olímpicos. En 1996, por primera vez en la Carta Olímpica, el desarrollo del deporte femenino se incluyó en su reglamento. A pesar del conservatismo de las autoridades olímpicas ante un mundo cambiante, no han podido evitar que los Juegos se conviertan en un espejo de la geopolítica mundial, a veces bajo dramáticas circunstancias, como en 1972 en Múnich, cuando un comando terrorista palestino tomó como rehenes a 11 atletas israelíes y luego los asesinó. En otros momentos, los Juegos le han presentado al mundo nuevos estados, como ocurrió tras el periodo de independencia, después de la descolonización, o tras la partición de la antigua Yugoslavia. Sur les cours de tennis des Jeux Olympiques,
Goran Ivanisevic, le champion de Split, est peut-être le seul joueur professionnel qui engage ses performances sportives au service d'une nouvelle nation. A finales del siglo XX, la caída del bloque soviético dio paso a un mundo menos polarizado. Los Juegos Olímpicos volvieron a ser una oportunidad para celebrar la paz y la cooperación entre las naciones. La quinta esencia de los Juegos Olímpicos, con su carácter universal, realmente empezó desde Seúl, donde no hubo ningún tipo de boicot, y avanzamos hacia algo magnífico, este crisol de todas estas naciones reunidas. Desde el frenesí mediático que rodeó al equipo de baloncesto estadounidense en Barcelona en 1992 hasta la solidaridad mundial en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, obligados a realizarse a puerta cerrada debido al COVID-19. El ideal universalista de Coubertin de promover la paz mediante los Juegos Olímpicos continúa, pero el conflicto en Ucrania vuelve a desequilibrar la balanza. Y la cuestión de la presencia o no de atletas rusos y bielorrusos en París en 2024, una vez más desafía el sueño olímpico.